Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Quisiera hacer una afirmación rotunda que, digamos, no esperaría una actitud de debatirla, pero al mismo tiempo con mi afirmación rotunda, yo seré el primero que al final haré mi propia autocorrección. Hoy quisiera que le agregaras a tu diccionario una palabra que es poco usual, que no dudo que la hayas escuchado, que la hayas usado, pero concordarás conmigo en que no es tan habitual. La palabra prístina o la palabra prístino. ¿Qué significa lo prístino o la prístina? Lo que es prístino es lo que no cambia, lo que no tiene mutaciones, lo que permanece. De ahí que hablamos de la prístina belleza de Dios. Te digo, la palabra no es tan habitual. Y no obstante, yo quisiera manifestar que en el mundo hay muchas realidades prístinas, pero hoy quisiera subrayar una. Se cuenta en lo anecdótico que en cierta ocasión Dios nuestro Señor le pidió a un ángel que viniera a la tierra para buscar las tres cosas que el ángel viera como más hermosas. El ángel embelesado recorría diferentes lugares de este universo mundo hermoso que Dios nos ha dado. Y estaba tan atareado y tan embelesado, tan asombrado, que de pronto se da cuenta de que ya tiene que regresar a las moradas eternas. Y se da cuenta de que todavía no trae los tres obsequios o tres realidades que son las más bellas del mundo. Entonces se queda viendo un jardín y ve unas rosas hermosas y dice: esas rosas son extraordinarias, sin duda son una expresión bella de este universo mundo, y tomó unas rosas. De pronto escucha una risa y voltea y ve un niño en brazos de su mamá, y esa sonrisa de un niño rozagante, de sus mejillas, con esa mirada brillosa, y dice: ah, mira, en esa sonrisa de ese niño está otra de las bellezas que hay en este mundo. Dice: pero la tercera belleza, y voltea a ver a la mamá con una mirada amorosa, una mirada de alguien generosa, alguien satisfecha totalmente con el bebé en sus brazos, y dice: ah, ahí está la tercera belleza de este mundo. Y entonces toma las muestras de las tres bellezas que hay en este mundo y se va y cruza las nacaradas puertas de la eternidad. Y cuando iba a entrar al aposento de Dios nuestro Señor, dice: voy a revisar las tres cosas que traigo para mostrárselas a nuestro divino Creador. Y entonces ve las rosas y se da cuenta que se marchitaron. Y dice: ah, caray,
con el paso, con el tiempo, ya no están tan humedecidas o tan humectantes, los pétalos se están deshidratando, ya traen manchitas, dice, caray, no, esto sí es una belleza, pero ya se me esfumó. Luego volteé a ver la sonrisa del niño y se convirtió en llanto, y un llanto reiterado, y dice, caray, yo pensé que esa sonrisa hermosísima del niño era una belleza, y lo es, pero pues ahorita está llorando y nada logra callar a este niño que está llorando. Y volteé a ver la mirada amorosa de la mamá, y era lo único que permanecía. Y dice, esta es la belleza más prístina, esa belleza perdurable, esa belleza que no cambia. Esta es una de las realidades del mundo que no mudan y que se mantienen. Hoy te lo comparto porque es bueno saber que Dios nos ha permitido en nuestra casa conocer la palabra prístino, en alguien que nos dio la vida, en alguien que nos enseñó a gatear, que nos enseñó a caminar, que nos alimentó, que cuidó nuestro sueño, que se desveló, que oró por nosotros, que se sacrificó para que tuviéramos lo que en sus posibilidades y con toda su generosidad podía ofrecernos. Y creo que tú y yo conocemos lo que significa la palabra prístino, y en nuestra casa lo hemos tenido. ¿Sabes? Hoy, junto con un evangelio de nuestro Señor que es generoso y presenta cómo pues da vida, y tenemos vida porque Él da vida. Si no comen la carne, no tienen vida. El que come mi carne tiene vida eterna. Digamos, alguien que se da para que tengamos vida, pues yo quisiera agradecer por aquella que se ha dado para que tengamos vida, guardando claro las distancias que pudiera haber en la entrega de Cristo plena, perfecta, pero pues en alguien que es un reflejo prístino de lo que significa ese amor de alguien que dice, me doy para que tú no tengas muerte, para que tú tengas vida también. Te quería comentar que un servidor, ha sido radioescucha de la Hora Nacional. Entonces Paco Campa y Pati Velasco son, digamos, admirados por un servidor. Y bueno, como en la Hora Nacional hay una media hora que es regional o de la ciudad, pues allá Silvita y Goyito, allá en Nuevo León, pues también la segunda parte de la Hora Nacional, pues también, digamos, en Monterrey los escucho con avidez. Y hay muchos programas de la Hora Nacional que yo recuerdo, pero hay uno muy bonito porque me acuerdo que fue un 7 de octubre. Y me acuerdo que era 7 de octubre porque era la fiesta de la Virgen del Rosario, que era mi parroquia. Y me acuerdo que cuando ya estaba terminando la kermés y todo ello, yo estaba cenando y puse la Hora Nacional. Y quiero comentarte dos de los segmentos que a mí más me han quedado grabados. Ese 7 de octubre entrevistaron a un rockero llamado Alex Lora. Y bueno, Alex Lora, locochón como lo conoces ahí en el programa, hablando de Chela, su inseparable, y etcétera, todo. Y cómo empezó el rock en español, todo. Cuando eran el Three Souls, Man Mine, y luego ya después que quedó solamente el trío, la emulación de aquel grupo y todo. Y entonces, cuando le dice el conductor, el señor Alex Lora, el tiempo está por terminar de nuestra transmisión, ¿alguna palabra que quiera dirigirles a nuestros radioescuchas antes de cerrar la transmisión? Dice, sí. Y dice, ¿qué quiere decirle al radioauditorio? No, al radioauditorio nada, pero sí quiero decir, ¡mamá! ¡Estoy en la Hora Nacional! ¡Mamá, tu hijo está en la Hora Nacional! Y así terminó el programa de aquel entonces.
Y uno dice, bueno, uno pensaría que un rockero, locochón, reventado y todo lo que podamos conocer de pues esta expresión del canto de nuestra música, pues pensara que la última palabra que quiere decir en un programa al aire, a Red Nacional, fuera una palabra para su mamá. Pero quiero comentarte que junto con ese rockero y con nuestra ubicación y afecto y desafectos que pudiera haber hacia esa música, un día me tocó escuchar una entrevista que le hacen a José Luis Borges. No Jorge Luis Borges, no, José Luis Borges. Y le dicen, José Luis Borges quedó ciego en 1956. Era una degeneración, una enfermedad degenerativa. Y cuando tenía 57 años ya no veía absolutamente nada. Y en un programa de la Hora Nacional le preguntan a Borges, señor Borges, si usted recuperara la vista, ¿qué le gustaría ver en este mundo? Y dice José Luis Borges, ¿puedo escoger dos cosas? Y le dicen sí, y tal cual, o sea, tú puedes buscarlo en el programa. Y yo no tendría por qué decir algo de algún lugar físico aquí del país si no fuera. Pero dice José Luis Borges, lo primero que me gustaría volver a ver es un atardecer en Querétaro. ¿Sí? ¿En Querétaro? Sí, en Querétaro. Y dice, son hermosos los atardeceres de Querétaro. Pero la segunda cosa que me gustaría ver, si Dios me permitiera volver a ver, el rostro de mi mamá. Si Dios me permitiera que mis ojos volvieran a ver, me gustaría verla a ella. Eso es lo que yo le pediría a Dios. Volver a ver su rostro. Y entonces, bueno, quizás nos desplazamos desde el músico hasta el literato. De hecho, uno de los grandes pensadores del siglo XX, no tan solo argentino, sino a nivel latinoamericano y con reconocimiento mundial. Y bueno, hoy le agradecemos a aquel que se da para que tengamos vida, pero le agradecemos por aquellas que también se dan para que tengamos vida, porque así es ese misterio de la maternidad, ese gran misterio. Quisiera de una forma especial invitarte a que pudiéramos ser justos. Las obras de misericordia yo creo que tienen un primer destinatario en nuestra propia casa. Bastaría recordar que los mandamientos de amor al prójimo empiezan con el cuarto. O sea, si tú amas al prójimo, empieza el cuarto mandamiento ahí, nuestra relación con el prójimo. O sea, no es lo que Rogelio diga o subraye, ¿no? Dios quiso que el cuarto mandamiento fuera ese. Entonces el prójimo empieza en nuestra casa. El prójimo empieza con quienes nos dieron vida y mucho más que la vida. Por eso la justicia en las obras de misericordia es que si está enfermo, enferma, hacer lo que podamos. Pero también las obras de misericordia espirituales, que no es otra cosa que lo que hacemos, orar por los fieles difuntos, pues qué mejor que orar porque nos enseñó a orar. Y recordar, yo quiero subrayarlo, pues que con él o con ella, llámese el papá o la mamá, con ellos no hacemos caridad, sino justicia. O sea, alimentar a quien me alimentó no es caridad, es justicia. Vestir a quien me vistió no es caridad, es justicia. Llevar al médico a quien cuidó mi salud no es caridad, es justicia. Desvelarme, pasar una noche en un hospital, no es ninguna obra heroica, no es ninguna obra de caridad, es de justicia.
Quizá ustedes no lo recuerdan porque son más jóvenes. Pero ya desde el año 90, cuando se mueven 2 dígitos en el calendario, del 89 al 90, y sabíamos que el siguiente, que se iba a mover el cuarto dígito, hasta aquí iba a mover 4 dígitos, ya desde entonces yo estaba estudiando, estaba ordenándome, se hablaba mucho sobre el fin del mundo, sobre el fin del milenio, etcétera, todo ello. Y entonces en la Universidad Pontificia, donde me tocó estudiar la teología, nos piden hacer un trabajo sobre los miedos que hay. Entonces encontramos mis compañeros y yo 5 miedos. La gente le tiene miedo al dolor, la gente le tiene miedo a la enfermedad, la gente le tiene miedo a la soledad, la gente le tiene miedo al infierno y la gente le tiene miedo a la muerte. Entonces, puede haber variantes, depende de dónde consultes. Yo me acuerdo que le pregunto a mi mamá, porque hice mi última encuesta: oiga mamá, ¿y usted a qué le tiene miedo? ¿A la enfermedad? Dice, no. ¿A la soledad? Pues no. ¿Al dolor? Pues no. ¿Al infierno? No, pues hago mi quehacer diario para que no. Y a ver, mamá, ¿le tiene miedo a la muerte? No. Mamá, la verdad. No. Cuando ustedes estaban chiquitos, yo sí tenía miedo a morirme porque los iba a dejar solos. Hijo, yo quedé huérfana a los 4 años porque mi mamá murió. Y cuando uno es huérfano de mamá, hay gente que la lastima a uno. Y no hay quien le dé a uno una ropita limpia. No hay quien le dé a uno comidita. Yo quedé huérfana de mamá cuando tenía 4 años. Tu abuela Victoria murió. Por eso yo, cuando estaban niños, yo no quería morir. Porque no quería que nadie los lastimara. Yo los defiendo. Pero ahora que han crecido, cuando Dios diga, te digo, bueno, a veces somos injustos. No me largo mucho, pero quisiera hablar de aquello que es prístino, que ahora tú ya ubicas qué significa prístino, y creo que en tu vocabulario va a quedar esa palabra subrayada. Hace algunos años leí uno de los textos que a mí más me fascinan, y sé que quienes me ven a través del documento en la red lo ubicarán. Es un texto de una mujer llamada Caroline Persson, y ella escribe esa última escena en que estuvo con su mamá sentada en la cama antes de que su mamá cerrara los ojos. Y cuenta Caroline Persson: estaba colgado ahí en el armario mientras ella moría el vestido rojo de mamá. Era como una mancha en la hilera de ropa oscura y vieja en la que ella vistió su vida. Me llamaron a la casa y supe desde que la vi que no duraría. Cuando vi el vestido le dije: qué hermoso, madre, nunca te lo he visto puesto. Nunca lo he usado, dijo despacio. Siéntate, Mili. Quiero darte 1 o 2 lecciones antes de irme, si puedo. Me senté junto a la cama mientras ella suspiró y aspiró profundo, más aire del que yo pensé podía contener. Ahora que se acerca al final veo las cosas de forma distinta. ¿A qué te refieres, madre? Bueno, hice las cosas bien, pero no las hice adecuadamente. Toda la vida hice las cosas por ustedes. Nunca pedí nada por mí. Mis necesidades estaban siempre al final de la fila. Tal vez algún día podrían cumplirse, pero por supuesto que nunca lo harán. Hiciste todo lo que una madre debería de haber hecho. ¿No comprendes, Mili? No te hice bien a ti, no le hice bien a él. Cometí con ustedes el error más grande que pude haber cometido. No pedí nada para mí.
Tu padre está en la otra habitación, contrariado, mirando fijamente la pared. Cuando el médico se lo dijo, él no lo aceptó. Después se acerca a mi cama y me dice, no tienes derecho a irte. ¿Cómo vas a dejarme solo? ¿Qué voy a hacer sin ti? Va a ser difícil, lo sé cuando me vaya. Él ni siquiera sabe dónde está la sartén. Y con ustedes, mis hijos, procuré ser siempre un alma buena con todos y en todas partes. Era la primera que me levantaba, era la última que me acostaba, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Siempre me comía el pan quemado y el pedazo más pequeño de pastel. Cuando ahora veo cómo tus hermanos tratan a sus esposas, me siento morir, porque fui yo que nos enseñó así, y ellos aprendieron que una mujer no debe ser atendida. Aprendieron que a una mujer no hay que preocuparse por ella. Siempre trataba de guardar algunos centavos para comprar zapatos, para comprarles útiles, para comprarles ropa, aunque no lo necesitaran. No recuerdo nunca haber comprado algo hermoso para mí, nunca, excepto el año pasado. Tenía $20 que no estaban destinados. Iba yo a dar un pago adelantado en la lavadora, pero por alguna razón que solamente Dios conoce, me compré ese vestido rojo. Tu padre me lo hizo notar inmediatamente. Yo no sé para qué lo quieres, ¿vas a ir a la ópera o qué? Supongo que tendría razón. Nunca, Mili, nunca me puse ese vestido rojo. Nunca, excepto en aquella tienda. ¿Sabes? Cuando me lo puse y me veía en el espejo, la señorita se acerca detrás de mí y me dice, se ve muy hermosa, señora. Yo le dije, es verdad. Oh, Mili, yo siempre pensé que si uno daba todo en esta vida, uno recibiría todo en la vida eterna. Pero yo estaba equivocada. Porque ahora comprendo que el dulce y bueno Señor Jesús quiere que tengamos cosas buenas en esta vida. Créeme, Mili, si un milagro me levanta de esta enfermedad, vas a ver a una madre distinta. Sé que mi turno ha pasado, no sé si lo vuelvo a tomar, no sé si aprenderé, pero lo intentaré, Mili, lo intentaré. Permaneció ahí colgado, junto al armario, entre toda la ropa vieja, el vestido rojo de mamá. Era como una mancha en la ropa oscura y vieja. Mili, sí, mamá, hazme un favor. Sí, mamá, no sigas mis pasos. ¿Me lo prometes? Sí, mamá. Mi madre contuvo su aliento. Mi madre tomó su turno en la muerte. Te digo, hoy la palabra prístino, que significa lo que es duradero, lo que no se modifica, lo que no cambia, lo que no se muta, lo que no se muda. Yo digo que es irrefutable aplicarle ese término prístino a quienes hoy le agradecemos a Dios. Pero quiero autocorregirme, porque el amor de la mamá no es algo prístino. Y es que el amor de la mamá crece cada día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.